Atento saludo, soy Harry Castro Córdoba, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento me encuentro desarrollando el curso de Contratación Pública y Privada bajo la tutoría del docente Lewin Fabián Vaquero Calderón. Nos encontramos desarrollando la tarea final, la cual corresponde establecer las similitudes y diferencias que existen entre los contratos públicos y los contratos privados. Para empezar, es importante decir que esta importancia radica en las partes inmersas en el contrato y la finalidad del mismo. Tenemos por un lado que en los contratos públicos siempre van a estar inmersas entidades estatales y en los contratos privados van a haber personas de derecho privado. ¿Ya? Si miramos el interés o el fin de dichos contratos, en los contratos públicos siempre vamos a tener fines esenciales del Estado que responden a satisfacer necesidades de la comunidad, interés general. Y por otro lado, los contratos privados van a responder simplemente a satisfacer necesidades individuales. También podemos decir que las controversias que existan entre los contratos públicos por ser de derecho público serán resueltas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y los contratos privados por ser de derecho privado serán resueltos en la jurisdicción civil. Cada una de estas podemos establecer que esas diferencias se podrían solucionar a través de los medios alternativos de solución de conflictos, cada uno en su área pertinente. Lo que tiene que ver con los contratos privados, pues podrían solucionarse esos temas en Cámara de Comercio o en distintos centros de conciliación o arbitramiento o la instancia o el mecanismo que cada parte haya establecido. Y en los contratos públicos, por excelencia, hablamos siempre pues del tema de la conciliación extrajudicial, toda vez que responde a un requisito sin el cual no se puede iniciar una acción judicial legalmente, por así decirlo. Corresponde también hablar de los tipos, principalmente hay que hablar de las partes inmersas en el contrato. Como ya lo había dicho, en los contratos públicos tenemos por un lado un órgano público, una entidad estatal, y por otro lado una persona natural o una persona jurídica. Y en los contratos privados tenemos que van a contratar personas naturales entre personas naturales con personas jurídicas o personas jurídicas con personas jurídicas. Todos estos contratos podrían darse y esas serían las partes inmersas en dicho contrato. También corresponde hablar de los tipos de contratos y tenemos que en los contratos públicos hablamos de la licitación pública, hablamos de la selección abreviada, hablamos de mínima cuantía, hablamos de concurso de mérito y hablamos de contratación directa. Todos estos son modos de selección para contratar la adquisición de bienes o servicios o en su efecto en el caso de los concursos de mérito que son para vincular personal capacitado a las entidades, lo cual se hace a través de una convocatoria que mide las capacidades individuales de cada persona con aras a vincular al personal idóneo en las entidades con tal de poder cumplir las funciones y poder llegar a alcanzar los fines esenciales del Estado. ¿Qué otro punto corresponde hablar? Me estaba saltando, corresponde hablar de los principios. Si en algún momento pues miro, es como para tener la guía. No es que esté leyendo, todo está muy claro y pretendo explicarlo de la mejor manera. Cuando vamos a hablar de los principios, pues tenemos que en los principios de la contratación privada tenemos que estar la autonomía de la voluntad, tenemos la buena fe, tenemos la consensualidad y tenemos el enriquecimiento sin justa causa. El tema de la autonomía de la voluntad responde a esa libertad que tenemos las personas de poder contratar libremente para obligarnos y ejercer derechos.
esto cada vez que tengamos ciertamente las capacidades, porque si no tenga las capacidades no podrá hacerlo, porque ahí ya vienen siendo los límites que establece la ley, porque a pesar de que se tiene una libertad, hay unas condiciones que hay que cumplir. La buena fe, que es que se reputa que todos los contratos se realizan con buena fe y teniendo en cuenta siempre los parámetros legales. Hablamos de consensualidad, que tiene que ver con esa capacidad de que cada parte se pueda obligar entre sí y de mutuo acuerdo puedan llegar a contraer obligaciones. Y enriquecimiento sin justa causa, que responde a que nadie podrá obtener riqueza por hechos ilícitos. En cuanto a los contratos públicos, tenemos estos principios que son aplicables, pero además tenemos el principio de la transparencia, el principio de la responsabilidad y el principio de la economía. El principio de la transparencia responde pues que a todas las actuaciones de la administración deben ser públicas y de público conocimiento, valga la redundancia. La economía, que responde a que todas las actuaciones de la administración tienen que, uno, guardar celeridad cuando deban ejecutarse. Y a la hora de seleccionar, hablamos de que esa economía se reputa de que vamos a escoger la opción más económica que cumpla con los requisitos mínimos establecidos para poder adquirir un bien. Y por otro lado hablamos de la responsabilidad, y es de que todos los funcionarios públicos deben optar o buscar porque se cumplan los fines del Estado y siempre buscar de forma objetiva bajo los parámetros de legalidad que se escojan siempre las mejores opciones. Por otro lado, correspondía hablar de los tipos de contratos, que tienen que ver con los contratos privados. Entonces hablamos que tenemos contratos unilaterales y bilaterales, tenemos contratos conmutativos, tenemos contratos solemnes, tenemos contrato aleatorio, tenemos contrato principal y tenemos contrato accesorio. No me va a dar el tiempo, creo que no voy a poder explicar cada uno de los contratos, pero creo que a simple vista pues cada uno desde su nombre permite tener una idea de qué consiste cada contrato.